inmoralidad sexual. Ese es el problema que ahora Pablo va a tratar en esta semana. ¿Cuál fue la solución que Pablo da frente a este problema? ¿Dio acaso Pablo algún consejo para la vida marital? ¿Qué escribió Pablo para los solteros y las viudas? Todo eso lo vamos a ver en el comentario de esta semana. Y te doy la bienvenida a este comentario día por día de la escuela sabática. Y el título de la lección de esta semana es El pecado en la iglesia. Y antes de iniciar, dale clic al botón de suscribirte, porque más del 70% de las personas que ven este comentario no están suscritas. No sé si es por algún problema, pero dale clic al botón de suscribirte y comparte con amigos y familiares. Ahora sí, vamos a ir con el estudio de esta semana, pero antes vamos a orar. Querido Padre, acompáñanos mediante la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender lo que tu Hijo Pablo quería decirnos a nosotros, Señor. Señor, bendice también a cada persona que está viendo este comentario. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Ahora sí, vamos con el día domingo, y el título para el día domingo es Disonancia entre la fe y la práctica. Mis hermanos, en este día vamos a estudiar cómo Pablo pasa de los problemas de la división que había en Corintios, ¿cierto? Ahora a un problema de inmoralidad, incesto. Era un problema muy grave que estaba sucediendo dentro de la iglesia, pero el problema no era el pecado. El problema más grande para Pablo era la reacción de los corintios, de la iglesia de Corintios, frente a este problema. Para entender mejor esto, sí, vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo nos dice acá, ¿cierto? Y vosotros estáis envanecidos, dice Pablo. ¿Qué significa envanecidos? Envanecidos significa estar hinchados, estar llenos, ¿cierto? Con peso por fuera, con autoridad por fuera, pero por dentro están vacíos. Envanecidos es como un globo, imagínate un globo, ¿cierto? Un globo está inflado, hinchado, pero por dentro, ¿qué tiene? Simplemente está vacío. O como esas máquinas, has visto, antes había máquinas, una pequeña maquinita que soplaba, el carbón está ahí, la brasa está ahí, el fuego está ahí, ¿cierto? Y para avivar la brasa había una maquinita, tú apretabas, ¿cierto? Y se hinchaba, apretabas y el aire salía. Pero se inflaba solamente de aire, como un globo. Entonces Pablo les dice, ustedes están orgullosos con autoridad, pero están inflados nada más ustedes, pero de aire, vacíos por dentro. ¿Por qué ustedes están envanecidos? ¿Acaso no deberían ustedes estar lamentándose? Dice, pero ¿por qué Pablo les dice esto? Vamos antes de continuar con el lamento que Pablo les pide. Leamos el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mis hermanos, el caso de inmoralidad de los corintios era grande. Sí, tanto incluso que ni siquiera los romanos, para las leyes de los romanos e incluso las leyes de los judíos, estaba aceptado que un hijo se pueda estar con su madrastra. ¿Sí? Porque acá habla de la mujer de su padre, con la madrastra, ¿sí? Porque en el griego no se diferenciaba cuál es la mamá o la madrastra, pero acá está hablando de la madrastra, entonces incluso para los judíos y los romanos eso estaba mal visto, no estaba bien. Pero ¿cómo es posible, dice Pablo? Y ustedes, en el versículo 2 que hemos leído, están orgullosos, inflados, ¿cierto? Siguen celebrando sus reuniones, ¿sí? Siguen celebrando todo eso, sus reuniones en la iglesia y todo. ¿Por qué no están en el versículo 2? ¿Por qué no están lamentándose? Dice, recordemos, ¿qué pasaba en el pueblo de Israel antes? Cuando alguno pecaba, se recuerdan, uno se rasgaba la vestidura, ¿cierto? Se rasgaban la vestidura, el sacerdote se rasgaba la vestidura y se lamentaban, lloraban por el pecado.
Pero acá los corintios no están lamentándose. Cuando dice lamentándose, Pablo está hablando de un lamento no emocional realmente, ¿sí? No es un lamento superficial. Pablo está hablando de un lamento como cuando uno va, cuando pierde a un ser querido y lo está enterrando ahí en el cementerio, en el ataúd, a ese tipo de lamento. Es como decir, está muriendo uno de ustedes, está muriendo uno de sus hermanos y ustedes siguen inflados, ¿sí? Y ustedes siguen inflados haciendo sus reuniones. Y luego dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Démonos cuenta de algo, mis hermanos, tanto en el versículo 1 y en el versículo 2, Pablo no nombra al pecador. ¿Sí? Pablo no dice Marcos, Marcos está así. Seguramente le han avisado quién es, pero no dice Judas era así, o Mateo era así, o André era así, no. Simplemente Pablo, del pecador, ahora se enfoca, se han dado cuenta, del pecador se enfoca en el pecado, pero tampoco se enfoca en el pecado, sino en la situación de los hermanos de la iglesia. ¿Cómo estamos con esto? ¿Cuánto estamos tolerando? Los corintios confundieron tolerancia con madurez. Por fuera nada más estaban bien. Se parece mucho, ¿cierto?, a la iglesia de la Odisea. La Odisea está ciega también, ¿sí? Ciega que no puede ver, ¿sí? Inflada por fuera, pero por dentro vacía. Mis hermanos, Pablo acá inicia fuerte, inicia diciendo, ¿por qué no están llorando por su hermano? Ahora vamos a pasar a la solución. ¿Les parece? La solución se va a dar a lo largo de estos días, ¿sí? A lo largo del repaso que vamos a hacer, vamos a ver la solución de Pablo. Pero vamos a iniciar con la solución. Vamos ahora con el día lunes, ¿sí? Para este día, el título es Lidiando con escándalos. Entonces, acá ya se nos empieza a presentar la solución que Pablo le da a esta situación. Para eso, vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mis hermanos, desde el inicio, la solución de Pablo tenemos que darnos cuenta de que nunca es la destrucción del hombre o la perdición del hombre, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de que el propósito más grande de Pablo es salvar a esa persona, la restitución, porque al final dice para que sea salvo su espíritu. Pero ¿cómo vamos a salvar a esta persona? Dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Cómo es esto? Miren, antes de pasar a qué significa entregado a Satanás, Pablo continuamente no menciona, ¿cierto? No menciona el nombre de la persona, dice el tal, ¿sí? El tal, ¿quién será ese tal? Pablo sabe quién es, pero el tal, ¿sí? El tal no menciona, cuida a la persona, ¿sí? Entonces, ahora, este tal que se ha entregado a Satanás, dice, ¿cómo es esto? En otras palabras, en palabras sencillas sería, déjenlo libre, ¿sí? Déjenlo libre a la esclavitud de su carne, que vaya sin restricciones, que se entregue a ese mundo, a lo que él realmente quiere, déjenlo ahí, que vaya, ¿sí? No lo priven ya de una vez, porque miren la condición en la que está este personaje, ¿sí? Su círculo cercano, están inflados, ¿cierto? Están orgullosos de que están en la iglesia y nadie le dice nada a él. Imagínate, tú vas a tu iglesia, estás en pecado, no te das cuenta tú, ¿cierto? Piensas que, bueno, es normal, para esto no me dicen nada, estás ahí todo feliz, nadie te dice nada y encima participas con tus propios líderes ahí. Pero Pablo dice no, al tal sea entregado a Satanás, sáquenlo de la iglesia, es más. Sáquenlo de la iglesia y que haga afuera. Está diciendo en otras palabras, sáquenlo de la protección de la iglesia, que se dé cuenta de las consecuencias que va a traer su supuesta libertad, porque él cree que eso que hace es, en eso está la libertad, en hacer eso inmoral, en eso está su libertad, pero tarde o temprano las consecuencias lo van a alcanzar. ¿Sí? Las consecuencias cuando tú te entregas a la parte carnal que tienes, a la parte tan profunda, nuestro viejo hombre, cuando nos entregamos de lleno a eso, siempre vamos a terminar mal, mis hermanos.
Entonces Pablo les está diciendo, cuando dice Satanás, ¿cierto? No es que Satanás lo va a poseer, ¿cierto? No es que va a salir de la iglesia y Satanás lo va a poseer, no está hablando de eso, ¿sí? Sino al tal se ha entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, en el fondo somos malos, tenemos una naturaleza mala, el viejo hombre, ¿cierto? La naturaleza caída que tenemos, nuestro corazón engañado, entréguense a eso y él verá las consecuencias. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos, que cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, ahí volteamos a mirar a Cristo, ahí recién volteamos a mirar a Dios? Pablo les está diciendo eso, que entreguen a esa persona a su libertad, a esa supuesta libertad que él va a descubrir en el fondo que está en esclavitud. Y luego dice, para destrucción de la carne. Cuando dice destrucción, mire, entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Dice, para que sea destruido la carne. Cuando dice carne, no está refiriéndose a la parte física, a todo el cuerpo del ser humano, no, sino está refiriéndose a la parte interna, esa naturaleza caída, para que haya un colapso, ¿sí? Para que haya destrucción significa colapso, destrucción de un estado, ¿sí? Quebrantamiento, en cuando Él se entregue a su concupiscencia, a eso malo que tenemos, cuando Él se entregue, dice Pablo, va a haber un colapso, una destrucción, ¿sí? Una destrucción de ese estado en el que está, y ahí Él volverá a Dios. Es impresionante, mis hermanos, lo que dice Pablo, ¿eh? Es impresionante, déjenlo, ¿sí? Déjenlo libre. Entre comillas, libre, ¿cierto? Porque a las finales se va a entregar a la esclavitud, ¿verdad? Esa es la libertad que el diablo ofrece, una libertad que es esclavitud, y eso el mundo todavía no entiende. Piensan que esa libertad que el diablo ofrece es la verdadera libertad, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que están en completa esclavitud. Entonces Pablo dice, entréguenselo a ese hombre a la esclavitud total de su ser, y luego va a haber un colapso, un quebrantamiento, va a romper. ¿Sí? Va a romper un estado. ¿Qué estado? De su carne, no del cuerpo físico, sino de la naturaleza, del corazón engañado que tenemos, que Jeremías habla en el capítulo 17. Mis hermanos, ahora todo esto a fin, dice, de que el espíritu sea salvo. Mis hermanos, tenemos que ser conscientes de algo nosotros. Tú que me estás escuchando, por favor. Tenemos una parte espiritual. Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo habla a nuestro espíritu. Job 32:8 dice, ciertamente el hombre tiene espíritu. Y un ejemplo muy claro podemos tenerlo en la cruz, ¿cierto? Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, o cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y de espíritu. El ser humano tiene una parte espiritual, ¿sí? Tenemos espíritu. Entonces, ese espíritu, dice Pablo, va a haber un rompimiento, un romper, un colapso, un quebrantamiento de su parte carnal, de esa naturaleza con la que hemos nacido, ¿sí? Va a haber un quebrantamiento de eso, pero a las finales el espíritu será salvo. Hay veces, mis hermanos, después de grandes problemas, recién miramos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos creemos todopoderosos, ¿cierto? Yo lo puedo hacer, yo lo puedo conseguir, yo lo puedo lograr. Así están las personas, yo lo puedo hacer. No adoran a imágenes, pero se adoran a sí mismos. Yo lo puedo hacer. Pero Dios, cuando llega una enfermedad, cuando llega un colapso financiero, cuando tu pareja te engaña con otra persona, ocurre un colapso, ocurre un quebrantamiento, ¿sí? Porque estás lejos de Dios y Dios permite ese quebrantamiento, ese colapso, ese rompimiento de estado. ¿Para qué? Para que mires a Dios. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Yo no sé cuántos colapsos has pasado, pero estoy seguro que después de todo ese dolor has vuelto a Dios, ¿verdad? Entonces, eso está diciendo acá en este día Pablo. Pero es una parte de la solución. Vamos a ver en los siguientes días qué más nos dice Pablo. Vamos a avanzar con el día martes. Y el título para el día martes es Protegiendo la identidad de la iglesia. Acá la lección nos menciona cómo no poder nosotros solucionar, ¿cierto? Nosotros dentro de la iglesia deberíamos poder solucionar nuestros propios problemas. Para entender mejor esto, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mis hermanos, Pablo acá empieza a desarrollar o abordar un nuevo problema, el litigio, ¿sí? El problema acá central es que los cristianos, los de Corintios, estaban llevando sus problemas de litigio a tribunales paganos, a tribunales de Roma. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Sí? ¿Qué significa litigios en primera instancia? ¿Sí? Litigios es cuando una parte quiere obtener algo y la otra parte se resiste. Puede ser en tema de herencias, en tema de divorcios, ¿cierto? O en tema de propiedades. Entonces, una parte quiere retenerlo y esos problemas tenían los corintios, pero los corintios estaban yendo, ¿cierto?, a tribunales paganos. Entonces, Pablo, ¿qué dice acá? Pablo dice en el versículo 7, miren, por cierto, les dice acá, en los versículos anteriores les dice, ¿acaso no hay ni un justo bueno que pueda juzgar entre vosotros? Les dice, ¿no? Y acá en el versículo 7 les dice, por cierto, ya es una falta. Ya es una falta, ya es una derrota en otras palabras. Ya perdieron ustedes, ya es una falta. La palabra falta significa derrota, perder. O sea, ya perdieron ustedes, ¿sí? En vosotros, porque dentro de ustedes ya hay pleitos. ¿Cómo es posible que dentro de ustedes, cuando ya hay pleitos, ¿qué significa pleitos? Pleitos es los litigios, ¿cierto? Los litigios que están por propiedades, por divorcio, esos problemas. Entonces, ya ustedes han perdido si dentro de ustedes hay ese caso de propiedades, de divorcio. Ya han perdido ustedes, dice. ¿Por qué? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Les dice. ¿Cómo es esto? ¿Qué es agravio? ¿Por qué no ustedes sufren la injusticia? ¿Acaso ustedes no deberían de sufrir la injusticia? ¿Acaso Cristo no dijo una mejilla, si te dan en una mejilla, dale cierto a la otra mejilla? ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no sufren más bien, cierto, el ser defraudados o el ser defraudados significa despojados, quitados, que me quitaron, ¿cierto? No está hablando, ¿cierto?, de que te defraudaron moralmente. Uy, me engañó. No, está hablando realmente de defraudarte con cosas, con terrenos, con algo. Entonces, ¿acaso no mejor sería más bien perder eso que te sea quitado, que sufras injusticia? ¿No sería mejor eso? Miren, parece contradictorio, ¿cierto? Miren, quiero que recordemos algo. Pablo acá no está diciendo que está bien la injusticia, que está bien que te quiten, no. Pablo está diciendo, necesitamos vivir como Cristo dijo que vivamos. Ese es el problema, porque démonos cuenta, ¿cómo es Cristo? Cristo tenía todo el derecho de ser servido cuando vino acá en esta tierra. Cristo tenía todo el derecho, ¿sí? Toda la injusticia que él sufrió, él pudiera haber dicho, no, yo tengo la justicia es esta, porque no hubo ni una sola cosa justa por la cual que se condenó a Cristo. Entonces, Cristo no se tomó el derecho, pero él tenía el derecho. Cristo sufrió injusticia a pesar de que era justo. Entonces, mejor, dice Pablo, porque ustedes, sí, ya ustedes perdieron, sí, al tener eso de litigios con ustedes. Y peor todavía si están llevando a otro lado, sí. En primera instancia, Pablo, mire, Pablo va a lo más profundo. Sí, Pablo dice, ¿por qué están llevando allá afuera, cierto, a los paganos todos sus problemas? Pero más profundo aún, ustedes ya perdieron por estar no viviendo como Cristo dijo. Mis hermanos, yo les pregunto acá en este día, ¿estás viviendo para ti realmente? Porque cuando uno tiene problemas de litigios es mío, mi terreno, mi casa, mi vida, mi tiempo, todo es mío, quiero para mí las cosas, ¿cierto? Entonces estás viviendo para ti o estás viviendo como Cristo para el servicio, para el dar. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. No estén viviendo para ustedes, ya vivan como Cristo dijo. Si te roban, dale incluso tu chamarra, ¿cierto? Dale incluso tu casaca, tu saco, dale. Mejor es, ¿cierto?, perder un terreno que dejar de vivir como un hijo de Dios. ¿Para quién estás viviendo? ¿Sí? Protegiendo la identidad de la iglesia. Ese fue el título para el día martes. Ahora sí, vamos a pasar con el día miércoles. Y el título para el día miércoles es El antídoto contra la inmoralidad sexual. Acá Pablo nos va a dar consejos, ¿sí? Para poder eh,
poder superar la inmoralidad sexual. Para eso, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice acá Pablo. La voluntad de Dios es que seas santificado, dice. Y una vez que te santifiques, vas a dejar la fornicación. Miren, mis hermanos, es impresionante, ¿cierto? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios? Sí, muchas personas preguntan, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad para mi matrimonio, para mi pareja? ¿Cuál debe ser? Muchas cosas preguntan, ¿cierto? Pero la Biblia dice, su voluntad es la santificación. Una vez que tú te santifiques, vas a caminar, ¿cierto? Una vez que tú entiendas realmente qué es santificación, no significa ser perfectos, no significa ser buenos superficialmente, significa que tú eres apartado, ya fuiste apartado, separado para Dios, ¿sí? Eso es santificación, no es que tú seas perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo acá Pablo? Tenemos que entender algo. Miren, para superar el tema de el tema de la fornicación, el tema de la inmoralidad que estamos tocando, dice Pablo, necesitan santificarse. Démonos cuenta de algo. Pablo no está diciendo, ¿cierto? Apártense de la fornicación y luego ustedes van a ser santos. ¿Está diciendo eso acá? No. Pablo está diciendo, no está diciendo, apártate de la fornicación y luego serás santo. No. Pablo está diciendo, santifícate primero, santifícate y luego te apartarás de la fornicación, ¿sí? Santifícate. Es que ese es el problema, mis hermanos. No entendemos cómo nosotros podemos superar, ¿cierto?, el tema de la inmoralidad sexual. Los jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Hay muchos jóvenes con los cuales he conversado y me dicen, ¿sabes qué? Hermano André, dicen, ¿cierto? Ya he dejado el celular, hasta incluso he dejado mi laptop, pero no puedo dejar, mi hermano, no puedo dejar de pecar, ¿sí? Están luchando ahí. Entonces, el problema es que ellos están luchando, ellos están al revés, ¿te das cuenta? Ellos están luchando con la fornicación, pero no están entendiendo y en la santificación piensan que si dejan esto van a ser santos. Y no es así, están al revés. Pablo dice, primero es la santificación, necesitamos santificarnos y luego dejarán, ¿cierto? La fornicación. Es el primer consejo que nos da. Está hablando acá de identidad. Cuando está hablando de santificación, ¿quién eres realmente? Tú necesitas entender que eres hijo de Dios, apartado, comprado por la sangre de Cristo, del mismísimo Dios, creador de este universo. Él vino por ti, ¿sí? Y te apartó para Él. Necesitas entender esto y por ende necesitas entender, vivir desde la identidad. Yo soy hijo de Dios. Ya no le pertenezco al diablo, sino yo le pertenezco a Dios. Yo fui apartado de Él. Yo fui apartado por Él, comprado con su sangre. Necesito estar con Él, vivir con Él, aprender a depender de su amor. ¿Sí? Y una vez que hagamos eso, todo lo demás, sí, se va. Ya, dejarán la fornicación. Mis hermanos, necesitamos entender esto. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Desde la identidad de que eres hijo de Dios o aún crees que eres hijo del mal? Ahora, vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mis hermanos, acá nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice. La palabra esposa, sí, hay muchos teólogos que discuten. Otros dicen que debería de traducirse como cuerpo, ¿sí? Y otros como esposa. ¿Está bien? Algunos dicen, eso debería, entonces, si ponemos el cuerpo, diría así, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Eh, A las finales es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. La cuestión es que tú tengas dominio propio de ti. Si tú tienes dominio propio, vas a estar en honor y santidad con tu esposa, ¿cierto? Pero tengas dominio propio. Necesitas tener dominio propio. Mira el versículo 5 ahora. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Solo hay dos maneras de vivir, mis hermanos.
Pablo acá dice en el versículo 5, pasión y concupiscencia. O sea, los que están como los gentiles que están llevándose por esa concupiscencia, por esa naturaleza, que el deseo, sí, la naturaleza carnal, ese deseo los controla a ellos. Entonces, solo hay dos maneras de vivir de acuerdo a esto que estamos leyendo. O estás controlado por el deseo carnal, vives todavía como con la naturaleza carnal que tienes, o vives desde la identidad que Pablo menciona en el versículo 3, ¿cierto? Como santo, como hijo de Dios. Controla la identidad. Es Dios quien hace ese trabajo por ti a través del Espíritu Santo y Cristo, ¿cierto? La identidad santo. Y eso hace que vivas de una manera como hijo de Dios, o aún estás siendo como los gentiles, con pasión y concupiscencia, ¿cierto? Solo hay dos caminos, deseos de concupiscencia o como con deseos como hijo de Dios. ¿Por cuál lado estás caminando tú? ¿Sí? Este lado también camina para sí mismo, como en el día anterior, sí, mi terreno, mi vida, todo eso, este lado lucha. No, como hijo de Dios vivimos, no es mío, eso le pertenece a Dios, yo solo soy un administrador. Mis hermanos, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Como hijo de Dios o como hijo de la carne, con el viejo hombre, como hijo del diablo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Déjame en los comentarios, yo soy hijo de Dios. Déjame eso en los comentarios y eso también me ayuda mucho para poder seguir sacando estos comentarios de la escuela sabática. Ahora sí, vamos con el último día, el día jueves. Y el título para el día jueves es el matrimonio y la soltería. Y en este día, Pablo nos da consejos, ¿sí? Para la vida marital, para los solteros y para las viudas, ¿sí? Para eso vamos a leer 1 de Corintios capítulo 7 del versículo 3 hasta el versículo 5. Comencemos con el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Mis hermanos, acá Pablo inicia hablándole a una pareja, a un matrimonio, ¿sí? A un marido y a su mujer. Dice, cumpla, dice. O sea, en palabras sencillas, Pablo está diciendo que la intimidad en el matrimonio es una obligación mutua. ¿Sí? Porque ahí dice, cumpla con ese deber, cumple, es una obligación, está hablando de una obligación mutua, tanto de la pareja, del marido como de la mujer, ¿cierto? Los dos deben de cumplir, dice, porque ahí dice, el marido cumpla con la mujer el deber, es casi una obligación, ¿cierto? El deber es una obligación, el deber de los hijos con los padres y demás, ¿cierto? Pero acá es el deber de la mujer con el marido y el marido con la mujer. Está hablando de la intimidad marital, de que es casi una obligación, pero no es imposición servil. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Mira, quiero que entendamos esto muy en claro. Miren, Pablo, acá en este texto, es cierto que dice, cierto, que la intimidad debe ser casi una obligación, tanto de parte de la mujer con el hombre, del hombre con la mujer. Pero Pablo acá no está diciendo, exige tu derecho. Mira, démonos cuenta. Pablo no está diciendo, exige tu derecho de que tu pareja debe darte, cierto, la intimidad. No, no está diciendo eso. Pablo está diciendo acá, cumple. ¿Sí? O sea, el centro no es lo que recibes, el centro es lo que tú entregas, es lo que tú das, ¿sí? Pablo está haciendo una obligación a que tú cumplas, pero no te está diciendo que tú puedes exigir. Ya, acá dice Pablo que es casi una obligación que mi pareja podamos tener. No, no está diciendo eso. Pablo está diciendo que el centro no es que el que tú exijas, ¿sí? Ese no es el centro. El centro es que tú puedas cumplir en el dar, no en el recibir. ¿Sí? Es interesante la sabiduría, mucha sabiduría con Pablo. Ahora vamos al versículo 4, dice, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, Pablo no está diciendo que yo ahora soy dueño de tu cuerpo, yo soy dueño del cuerpo de mi esposa y mi esposa del mío, no. Pablo está diciendo que ambos, ¿sí?
que ambos ceden de manera voluntaria y recíproca de la soberanía de su cuerpo al otro, ¿sí? Voluntariamente yo cedo, ¿sí? Y ella también cede. No es que yo soy dueño de su cuerpo y ella también no, sino de manera voluntaria, ¿sí? Ahora, son los consejos, ¿cierto? Y ahora hay un último consejo para los matrimonios. Versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo está hablándoles en ese tiempo, había mucho revuelo, hablaban mucho de que si una persona, en este caso el hombre o la mujer, los dos, se abstenían, ¿cierto?, de tener intimidad con su pareja. Entonces ellos podían crecer espiritualmente y llegar a la iluminación, a realmente a la sabiduría máxima. Entonces, para llegar a ese nivel de espiritualidad, ellos evitaban, ¿sí? Evitaban tener contacto con sus parejas. Pero Pablo dice, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? No, no hagan eso, dice, ¿cierto? Tampoco es que si alguno de ustedes va a tener abstinencia, entonces eso no tiene que ser unilateralmente, no es solo que yo decido y ya a mi pareja no le avise nada y yo decidí. No, tiene que ser de mutuo acuerdo, la pareja tiene que conversar, mutuo acuerdo para tener esa abstinencia. Pero si se abstienen, dice, solamente es para la oración, para que tú vayas en ayuno y oración. Pero después, normal, no es que eso, la abstinencia los va a elevar, no. Pablo está hablándole a esas personas. ¿Por qué? Por causa de vuestra incontinencia, por causa de que ustedes no pueden manejar esos deseos. El diablo los puede tentar. No es que tú vas a rechazar a tu pareja por su cuerpo ni nada de eso, ¿cierto? No vas a tener abstinencia por eso. Pablo está diciendo solamente para la oración. Mis hermanos, Pablo tiene mucha sabiduría para la vida marital. Ahora, vamos a leer, ¿sí? El consejo ahora para los solteros y para las viudas. ¿Está bien? Versículo 8 y 9, capítulo 7 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 8 dice, Pablo, entendamos que Pablo es cierto, estaba soltero. No tuvo pareja Pablo, entonces mejor les fuera a ser soltero, dice a los solteros y a las viudas. Pero veamos el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes no pueden controlar esos deseos, ¿sí? No está atacando, el problema no es el deseo, el problema es que es no poder controlar, no poder gobernar esos deseos. Si ustedes no pueden gobernar esos deseos, entonces cásense, dice. Casarse no es que está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues no, ya cásense ya nomás. No es que es como el premio consuelo casarse, no, sino que está diciendo Pablo que es lo mejor, ¿sí? Porque Dios puso el matrimonio como parte, ¿sí? En este mundo para poder gobernar, para poder ayudarnos con esos deseos. ¿Está bien? Ahora dice, versículo 9, es casarse que estarse quemando. Cuando dice quemando, hay varias interpretaciones, ¿cierto? Puede ser que a futuro, o algunos dicen a futuro puedes llegar al juicio, otros dicen que cuando no puedes controlar ese deseo, entonces no hay paz, ¿cierto? Está tu deseo que no puedes gobernar, no te puedes gobernar con esos deseos, entonces no hay paz. Entonces eso también puede significarse quemando. Sea cual sea la interpretación, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que si tú realmente no puedes gobernar esos deseos, entonces la mejor opción, ya seas soltero o ya seas viuda, es casarse, ¿sí? Mis hermanos, esta semana Pablo ha tocado temas muy delicados, ¿está bien? El tema del matrimonio, el tema de la inmoralidad sexual y cómo solucionarlo. Ha estado muy interesante. Nos vemos en el siguiente comentario la siguiente semana y déjame un amén ahí en los comentarios. Bendiciones.